Hola, somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Logística y Comercio Exterior de la Universidad Tecnológica de Matamoros. Les venimos a explicar sobre el tema de pedimentos y legislaciones. Esperemos el tema sea de su agrado y pues pongan mucha atención. El propósito de este video es informar el cómo el comercio exterior requiere de diversas normativas con la regulación para la entrada y salida de dentro del país, y también el cómo abordaremos lo de artículos de la ley aduanera acompañados de claves de pedimentos, todo esto con el anexo 22 apéndice 2 de las reglas generales del comercio exterior. Todo esto con el propósito más que nada de informar el cómo estos contribuyen a las operaciones aduaneras dentro del país. ¿Qué es la ley aduanera? La ley aduanera es el conjunto de normas que regulan la entrada y salida de tránsito de mercancías en México. Su objetivo principal es asegurar que las operaciones de comercio exterior se realicen de manera legal, cumpliendo con las normas fiscales y de seguridad. Además, establece los procedimientos de despacho aduanero, los regímenes aduaneros, las responsabilidades de importadores y exportadores, así como las sanciones. Empezamos con la ley aduanera con despacho de mercancías. El artículo 35 define que el despacho aduanero como el conjunto de actos para entrar o sacar mercancía del país. ¿Para qué sirve? Es el concepto general. Si no se cumple, no hay forma de meter o sacar mercancía. El artículo 36 obliga a transmitir el pedimento por vía electrónica con firma electrónica avanzada a SAT. ¿Para qué sirve? Para que la aduana sepa que entra y puede cobrar impuestos correctos. Si no se cumple la multa de 55 a 57% del valor, te pueden cancelar la patente de agente aduanal. El artículo 36A menciona la lista de los anexos obligatorios, como factura, guía, área, conocimiento de embarques, comprobante de NOMS y certificado de origen y comprobante de pago. ¿Para qué sirve? Es el expediente que respalda lo que declaraste. Si no se cumple, te retiene la mercancía hasta que lo presentes. El artículo 37 dice que el despacho puede ser marítimo, aéreo, terrestre, ferroviario, fluvial y postal. Cada uno tiene reglas distintas del RGCE. ¿Para qué sirve? Para adaptar el proceso al tipo de transporte. El artículo 37A regula el despacho anticipado. Puedes pagar y transmitir antes de que llegue la mercancía. Si sale verde, sale inmediato. Si no se cumple, te vas a despacho normal y tardas 2 a 5 días más. En el artículo 38 menciona que un pedimento solo ampara mercancías de un vehículo, salvo maquinaria desmontada. ¿Para qué sirve? Para tener control. Si metes 2 camiones en un pedimento, no cuadra el inventario. Si no se cumple, multa y rectificación. En el artículo 39 nos dice que quienes efectúan la reexpedición de mercancías están obligadas a transmitir a través del sistema electrónico aduanero un documento electrónico. El artículo 40 solo puede promover el despacho al agente aduanal, agencia, apoderado aduanal o el importador con representante legal. ¿Para qué sirve? Para que solo agentes autorizados y responsables manejen el proceso. Si no se cumple, el pedimento es inválido. El artículo 43 es el semáforo fiscal después de pagar. El sistema decide verde si es salida libre, rojo reconocimiento aduanero. ¿Para qué sirve? Automiza la revisión y evita corrupción. Si te toca rojo, te abre la carga y revisa fiscalmente. Tarda de 1 a 3 días más. En el artículo 45, la aduana verifica que lo declarado en el pedimento sea lo real, que la clasificación arancelaria, valor y origen de la mercancía sean los correctos. También revisa las regulaciones y restricciones no arancelarias y las normas oficiales mexicanas. ¿Esto para qué sirve? Para evitar la subvaluación y contrabando técnico. Por ejemplo, si declaras un Galaxy como un accesorio para pagar menos impuestos, si te atrapan hay multa, PAMA, que es el procedimiento administrativo en materia aduanera, y un embargo. El artículo 46 de la ley aduanera declara que si durante el reconocimiento se detectan algunas irregularidades, la autoridad levantará acta circunstanciada y las mercancías quedarán en depósito ante la aduana. Si la irregularidad es grave, se inicia el procedimiento administrativo en materia aduanera, conocido como PAMA,
y la mercancía puede pasar a propiedad del fisco. Pasamos a la sección de agentes aduanales y agencias aduanales. Dentro del título séptimo, agentes aduanales, agencias aduanales y dictaminadores aduaneros, encontramos el artículo 159, el cual define al agente aduanal como la persona física autorizada por el Servicio de Administración Tributaria, conocido como el SAT, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías. El agente aduanal es el responsable solidario con el importador del pago de contribuciones y de las cuotas compensatorias que se originen. El artículo 160 establece los requisitos para obtener la patente de agente aduanal. Entre ellos destacan el ser mexicano por nacimiento, el contar con experiencia en materia aduanera mínimo de 5 años, poseer un título profesional y aprobar todos los exámenes de conocimiento y psicotécnico que aplica el SAT. En el artículo 161 se indica que la patente de agente aduanal es personal e intransferible. Esto significa que no puede venderse ni prestarse a otras personas. Es vitalicia, pero se puede cancelar por fallecimiento, incapacidad permanente, renuncia o por sanción del SAT. Un agente aduanal no puede tener socios para explotar su patente de forma directa. El artículo 162 menciona las principales obligaciones de los agentes aduanales, como conducirse con honradez, declarar en el pedimento datos exactos, formar un expediente electrónico de cada operación, conservar la documentación por 5 años y ocupar su patente personalmente. Por otra parte, el artículo 163 establece las causas por las cuales una patente puede ser suspendida temporalmente. Esto puede ocurrir cuando el agente incumple determinadas obligaciones fiscales. En el artículo 164 se señalan las causas de cancelación definitiva de la patente. Algunas de ellas son participar en actividades ilícitas, cometer delitos fiscales o permitir que terceros utilicen la patente de manera indebida. En el artículo 165 confirma que el despacho se puede hacer por cualquier tipo de vía, por mar, tierra, aire, río, postal o ferrocarril. De igual manera, ¿para qué sirve? Para la flexibilidad. Y pues ya que cada vía tiene sus tiempos y sus costos distintos. En el artículo 166 establece lo que viene siendo requisitos para hacer una agencia aduanal, lo que viene siendo la solvencia, la infraestructura y el personal certificado. ¿Para qué sirve? Sirve para que las empresas que manejen despachos de terceros vean si mantienen la patente o no. En lo que viene siendo en los artículos 167A al artículo 167D, ¿verdad? Nos dice que en el artículo 167 se regula la vida interna de las agencias aduanales. De igual manera, en el artículo 167A nos dice que si un agente se quiere meter en una agencia ya existente, debe cumplir cualquier requisitos y poder avisar a lo que es a la NAM. En el artículo 167B se nos dice que si se quiere salir, hay un procedimiento para no poder dejar operaciones ya pendientes. Y en lo que es en el artículo 167D, nos dice que la agencia puede usar sus instalaciones para promover despachos de sus agentes. Y en el último, en el 167D, la agencia tiene las mismas obligaciones que un agente. Llevar el control, tener sistemas, conservar documentos 5 años. Y así, ¿para qué sirve? Sirve para que las agencias no sean unos cascarones, no sean insoletas y siga manteniendo la capacidad real de corresponder a una agencia aduanal. Pasamos con la segunda parte, empezamos con el anexo 22. Pero, ¿qué es el anexo 22? En la relación con la regla general del comercio exterior, por otra parte, el anexo 22 RGCR es el instructivo oficial utilizado para el llenado correcto del pedimento aduanal. Este documento contiene los formatos, campos, claves y códigos que deben utilizarse en cada operación de importación o exportación. En los tipos de pedimento según la clave de pedimento apéndice 2, la clave A1 corresponde a la importación definitiva y se utiliza cuando las mercancías extranjeras ingresan al territorio nacional para permanecer en él de manera permanente. En lo que es la clave A3 se utiliza para la regularización de mercancías, aplicando siempre cuando existan mercancías dentro del país, pero que no cuenten con la documentación aduanera correspondiente. La clave C1 nos habla sobre las importaciones definitivas a región o franja fronteriza. En este caso nos habla que cuando la mercancía entra al territorio mexicano en el sur o norte, pues tiene algunos beneficios al
al terminar la mercancía de manera definitiva en el lugar de destino. En este caso es que uno de los beneficios se aplican los impuestos pues los más bajos posibles. Y la clave de 1 nos habla sobre el retorno de mercancías importadas a por tiempo temporal. En este caso es que cuando la mercancía ya cumple su propósito dentro del territorio mexicano, pues como no se va a quedar aquí en México porque viene de manera temporal, pues lo que hace es que se aplica el D1 para dar un cierre ya al pedimento y para decir que se cumplió lo acordado y que no haya ningún problema con el SAT. La clave L1 nos habla sobre pequeñas importaciones de manera definitiva. En este caso es como las que comúnmente usan las pequeñas empresas como mensajería o paquetería, más que nada como FedEx o DHL, que llevan pues paquetes pequeños, y para no hacer un pedimento por cada paquete es por eso que se aplica la clave L1. Al ser pues un paquete de bajo costo, pues es más fácil y es más factible también. La clave P1 nos habla sobre la reexpedición de mercancías. En este caso, como expliqué la C1, pues cuando las mercancías ya no quieren permanecer en el sur o norte y quieren ser exportadas, pues más que nada más al territorio pues nacional, lo que hacen es que se aplica la reexpedición, y en este caso pues ya perdería los beneficios que tenía por estar en franja fronteriza, y lo que hacen es ya pagar pues la diferencia, ya pagar pues los impuestos que estaban establecidos por entrar a México. La clave T1 nos habla sobre los impuestos temporales de mercancías. Esta más que nada es cuando, como lo expliqué en el D1, pero en esta ya es cuando la mercancía entra a México, pero no para quedarse, sino que de manera temporal. Y en esta marca, pues lo que se va a hacer, una vez entrando a México, cuánto tiempo se podría quedar, y después se va a ir, y ya es cuando se aplica el D1. La clave VF nos habla sobre las importaciones definitivas de vehículos bajo franquicias diplomáticas. En este caso es cuando se aplica con consulados o embajadas. Es cuando los tratados internacionales pues que tienen, ya sea con México, pues tienen algunos beneficios como estos. La clave VU nos habla sobre las importaciones definitivas de vehículos usados. En este caso es que pues se aplican una vez que un carro quiere ser pues metido al territorio mexicano, pero que es extranjero, pues lo que hacen es pues ya legalizarlo y que pueda circular de manera legal aquí en México. Pero pues casi todo eso se hace en la franja fronteriza para poder meterlo. Pero esto tiene que cumplir con unas reglas estrictas, ya sea que el año o modelo sea de como lo pide pues la ley, y también el país de origen, y verificar la verificación ambiental. La clave V1 nos habla sobre transferencias virtuales de mercancía entre el IMEX. En este caso es que si dos empresas IMEX están en la misma ciudad, en el mismo país, pues pueden pues más que nada pues mandarse la transferencia de una a otra para obtener la mercancía temporal. Una vez que ya es trabajada y moldeada, puede ser exportada. La clave V9 nos habla sobre las donaciones de mercancías importadas temporalmente al gobierno federal. En este caso es que cuando la clave T1 no se realiza, no se lleva a cabo, se cancela, pues lo que hacen es que se dona toda la mercancía al gobierno, pues para no tener algún tipo de problema contra el SAT, y pues lo que hace es que una vez que el SAT ya es notificado que la mercancía fue donada al gobierno federal, pues lo que hace es cancelar ya todo y pues poner que todo pues terminó. La clave H1 corresponde al retorno de mercancías transformadas, elaboradas o preparadas. Es utilizada principalmente por empresas IMEX para exportar productos terminados, elaborados con insumos importados temporalmente. La clave H8 se utiliza para retornos virtuales de mercancías mediante constancias de exportación. Aunque las mercancías no cruzan físicamente la aduana, la operación se registra para efectos fiscales de control. La clave F4 corresponde al cambio de régimen de depósito fiscal a definitivo. Esto significa que la mercancía deja de estar bajo un régimen especial para pasar a formar parte del mercado nacional de manera permanente. La clave IN se utiliza para la importación temporal de mercancías sensibles contempladas en el anexo 28.
Entre estas mercancías se encuentran productos como textiles, calzados y acero, los cuales cuentan con controles para evitar prácticas indebidas o indecentes. La clave AF corresponde a la importación definitiva de un activo fijo para empresas IMEX. Se utiliza cuando la maquinaria o equipo que se encontraba temporalmente en el país. La clave RT se emplea para la rectificación de pedimentos, permite corregir cierta información después de que el pedimento ha sido presentado, siempre que se cumplan los requisitos y plazos establecidos por la autoridad. La clave T7 ampara el tránsito interno de mercancías. Se utiliza cuando las mercancías que se trasladan de una aduana a otra dentro del territorio nacional bajo medidas de control y vigilancia fiscal. La clave T9 corresponde al tránsito internacional de mercancías. Se presenta cuando mercancías extranjeras cruzan a territorio mexicano con destino a otro país, utilizando a México únicamente como ruta de paso. Y finalmente, la clave R1 se utiliza para rectificaciones específicas de datos del pedimento. Su aplicación está limitada dentro de supuestos establecidos en el anexo 22 y permite corregir información concreta sin necesidad de realizar un nuevo pedimento. En conclusión, podemos afirmar que los pedimentos son herramientas indispensables para el control y la regulación de las operaciones de comercio exterior, ya que permiten identificar y documentar correctamente el movimiento de las mercancías. El conocimiento de la ley aduanera, del anexo 22 y de las claves de pedimento facilita el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y reduce posibles errores en las operaciones. Por ello, comprender estos conceptos resulta fundamental para los profesionales del área logística y de comercio exterior, contribuyendo a un comercio más eficiente y conforme a la normatividad vigente. Con esto concluimos nuestra presentación sobre pedimentos y legislación. Esperemos les sea de útil el video y hayan aprendido un poco sobre los temas que importantes en esta carrera que básicamente sí. Agradecemos su atención y muchas gracias.